Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar este seminario, ¿ya? Con el saludo de un niño. Qué mejor que Brian California hoy día nos salude, hoy día nos pueda brindar su saludo hermoso de niño. Estamos en la carpa gitana de la familia de Brian. También veo a su papá. Entonces quiero que Dorita, por favor, Brian, en este momento toda la tribuna para él. Gracias por estar con nosotros, Brian. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Esperamos el saludo. Ustedes abren hoy día este seminario. Ya, salúdenme. Hola, mucho todo conocerlo. Muchas gracias, Brian. Gracias, Marcelo. Brian, desde tu visión, tú nos conoces ya más de un año. ¿Qué nos deseas para el día de hoy, Brian, para nosotros? Una fundación que trabaja por ustedes, que lo ha visibilizado como niño de la etnia romaní. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puedes decir tú desde tu corazón? Están todos de cumpleaños la fundación. ¿Ya? ¿Qué significa? Mucho todo. ¿Qué más? Ya no importa, con tu gargantita mala, pero ¿qué más nos puedes decir a nosotros? Que de solo verte ya es un regalo. Gracias a ustedes todos, me ayudaron. ¿Ya? ¿En qué forma te hemos ayudado? Dile para las personas que te están escuchando acá, ¿cómo te hemos ayudado? Las culitas, me ayudaron todas las personas, gracias a ustedes. Sobre todo la escuelita, ¿cierto? Que tú estás muy contento, porque ¿qué quieres tú? Saber leer y qué más? ¿Ah? ¿Tú qué quieres? Saber leer y escribir, ¿verdad? Sí, a leer, escribir. Ya, eso es lo que quieres tú, ¿ya? ¿Está Marcelo por ahí, señora Doris? Sí. Hola, buenos días. Hola, Marcelo. Marcelo, qué bueno que también tú representes a la etnia romaní en cuanto al papá de Brian. ¿Qué nos puede decir hoy día que estamos iniciando este seminario de ti, de tu corazón? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede regalar hoy día, Marcelo? Muchos saludos a todos ustedes que han ayudado a todos nosotros acá también, a la escuela, el campamento gitano, todo bien. Los frijolitos, las hojitas. ¿Se escucha ahí? Sí, estamos escuchando a Marcelo, te estamos escuchando. Ya, y que lo ha ayudado acá a nosotros, todos aquí, gracias con la escuela también, que enseña a los niños chicos a leer, escribir, eso, muchas gracias por todo eso. Muchas gracias a ti, Marcelo, porque así hoy día damos inicio a este seminario, con la palabra de ustedes, porque somos de terreno, porque estamos ahí en tu carpa. Gracias por abrir tu carpa para entrar nosotros como fundación, como sociedad civil, que hacemos práctica, ¿cierto?, lo que escribimos. Nosotros estamos muy agradecidos de la pandemia que nos ha permitido trabajar con ustedes. Hemos sido consecuentes con nuestra misión institucional, no detrás de un eslogan, no detrás de una poesía, acción, y es lo que estamos viviendo hoy día, que ustedes nos han permitido el privilegio de estar hoy día con nosotros a través del Zoom. Gracias, Marcelo, gracias, Brian, los quiero mucho, a seguir construyendo y a seguir trabajando por nuestra escuelita. Muchas gracias, besitos para ustedes. Gracias, Marcelo, gracias, Brian. Ya. Valeria, a tu familia, muchas gracias, Chayito, nos vemos en la próxima escuelita, no se olviden, Chayito. Bueno, ya, bueno, muchas gracias. Ya, empezamos entonces, creo que está Valeria Gutiérrez, por favor, porque Valeria da inicio también a este seminario. Valeria, por favor. Hola, buenos días, yo soy Valeria Gutiérrez, soy estudiante de la Escuela Presidente Aníbal Pinto Garmendia y voy en octavo básico. Y soy venezolana, por si no se nota mi acento o algo así. Y estoy muy agradecida en particular hoy con todos ustedes por saber más sobre nuestros derechos. Y sobre todo desear un feliz cumpleaños a la Fundación para la Infancia de Coquimbo, porque con ellos he crecido, he aprendido y mi voz ha sido escuchada. Gracias, muchas gracias por ello, de verdad. Y que esta jornada sea un regalo para mí y para todos ustedes. También quiero dar un agradecimiento especial por tener el honor de escuchar a dos grandes especialistas en la infancia de Chile. El señor Camilo Morales, coordinador de la infancia de la Universidad de Chile, y Patricia Muñoz, defensora de la niñez en Chile.
Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Valeria. Bueno, ya nosotros, nuestros niños lo han dicho que empecemos, por lo tanto, Camilo Morales, nuestro coordinador, ¿cierto?, de este programa interdisciplinario de la Universidad de Chile, ya amigo de nuestra fundación, gracias por estar con nosotros y es todo pantalla para ti en esta primera parte del seminario. Realidad de la infancia en Chile. Camilo Morales el año pasado decía en un seminario, lo prioritario es desconfinar las voces y las experiencias de los niños. Eso planteaba el académico el año pasado. ¿Qué está pasando con la infancia en pandemia, antes de la pandemia? ¿Por qué es importante desconfinar sus voces, como tú lo decías, Camilo? Camilo, bienvenido. Para ti es todo nuestro seminario, toda nuestra pantalla. Muchas gracias, Gloria. Saludarlas a todas, saludarlos a todos, particularmente a las niñas, los niños, adolescentes que están participando de este espacio. Yo creo que hay algo que a veces se nos olvida a los adultos, es el interés de niñas y adolescentes por saber, por conocer. Quienes, bueno, trabajan principalmente en el campo de la educación, lo viven a diario, de cómo las preguntas, las interpelaciones, los cuestionamientos al mundo es una actividad, por decirlo así, natural en la infancia. Y de alguna manera esta presentación que voy a, lo que me interesa compartir, digamos, y transmitir el día de hoy, tiene que ver justamente con eso, con volver a ciertas preguntas, en un momento que me parece que donde confluye, digamos, una serie de aspectos de nuestra historia, para de alguna manera brindarnos un horizonte donde posiblemente se puedan redefinir ciertas cuestiones en torno al lugar de la niñez en nuestra sociedad, ciertas cuestiones respecto de cómo el Estado entiende su rol y su vinculación con niñas, niños y adolescentes. En definitiva, preguntas, ¿no? Preguntas que me interesa compartir en esta reflexión en los minutos que tengo para presentar. Antes que se me olvide, ¿no?, felicitar a la Fundación para la Infancia por su aniversario. Creo que el rol que tienen justamente las diversas organizaciones de la sociedad civil extendidas en todo el territorio del país han sido y probablemente seguirán siendo un actor clave en el cuidado, en la protección, en la promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. La pregunta, ¿verdad?, que de todas maneras sigue abierta, es cómo esto se vincula, cómo se generan de alguna manera vínculos, relaciones que integren, ¿no?, esta mirada de lo territorial con el rol que tiene también el Estado en materia de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, para poder comenzar, digamos, lo que yo quiero plantear, me hacía una pregunta, y tiene que ver a propósito del tema que nos convoca, ¿no? La realidad de la infancia en el contexto constitucional. Es que una de las preguntas que yo me hacía a la hora de poder pensar en qué me interesaba poder transmitir en este espacio, tenía que ver con, de alguna forma, volver a mirar lo que ha sido aquello que en lo particular de mi experiencia ha generado que yo me vincule a este campo, el campo de la niñez. Y que me parece que es una pregunta que creo que nos puede servir y ayudar a todas y todos quienes trabajamos en este espacio, ¿no? ¿Qué me vincula? ¿Qué moviliza mi deseo para contribuir, pensar, intervenir, reflexionar, conocer las diferentes experiencias, los diferentes mundos, ¿no?, de las niñeces y las juventudes de nuestro país? Y una cuestión que
que a propósito de esta presentación fue bien importante, digamos, y lo subrayo porque me parece que la pregunta por lo que nos vincula a esto es una cuestión importante siempre hacérsela. Es que en mi caso particular he tenido justamente la posibilidad de ir construyendo ciertas ideas y ciertas reflexiones y propuestas a propósito de la situación de la niñez en nuestro país, en el marco de una serie de experiencias que fueron fundamentales en mi formación, ¿ah? En mi formación como psicólogo, y que tiene que ver principalmente con la posibilidad de trabajar y acompañar a niños, niñas, familias, trabajadoras, trabajadores, en contextos de protección residencial. Y subrayo esto porque una cuestión que de alguna manera a veces se puede observar con cierta sospecha, con cierta desconfianza, digamos, desde lo que se puede desarrollar en el ámbito de la academia o de la investigación, es suponer que la dimensión de la experiencia y la dimensión de la reflexión, vamos a decir, académica, fuesen cuestiones separadas, fuesen cuestiones que no están vinculadas, ¿no? Cuando es precisamente, a propósito de estas experiencias que yo les comento, que es posible pensar y proponer, ¿no? Cuestiones que puedan aportar a ciertas transformaciones sociales. Entonces, no son ámbitos que se opongan, sino que me parece que son ámbitos que se complementan. Una segunda cuestión, y retomo, ¿no? La provocación del tema que nos convoca, ¿no? Lo constitucional, es que yo me preguntaba si estamos de alguna manera viviendo un cambio de ciclo, ¿no? Un cambio de ciclo en términos de lo que hoy día se está constituyendo en torno a la niñez, en torno a la adolescencia. Y confluyen varias cosas, ¿no? Varias cosas, ¿verdad? El estallido social de octubre del 2019, que fue un evento, un fenómeno social, un hecho social impulsado por estudiantes secundarios, y que más allá de lo específico de su contribución a ese primer punto, a encender esa mecha, digamos, que produjo una amplia movilización, una masiva, ¿no? Histórica movilización social, sí me parece que lo que ahí había era, en definitiva, la interpelación directa a un modelo de sociedad, que es lo que hoy día nos ha llevado a un proceso que nos permite imaginar y construir un nuevo contrato social. Y eso me parece que es fundamental porque es la expresión no solamente de la rebeldía, no es solamente la expresión del cuestionamiento a la autoridad, sino más bien un sentido de solidaridad intergeneracional a propósito de instalar en el espacio público un cuestionamiento a un modelo de precarización de la vida que es transversal, ¿ah? Es transversal a las experiencias probablemente de los abuelos, de las abuelas, de las madres, de los padres, de esos jóvenes que tuvieron la capacidad de producir una estrategia que produjera, ¿no? Una amplia movilización. Estamos entonces, ¿no? Y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Se trata de un cambio de ciclo? ¿Se trata de la posibilidad de repensar las relaciones entre la sociedad y la niñez, entre el Estado y la niñez? Porque junto, ¿no?, con el proceso constituyente y lo que eso va a implicar, no solamente en términos de la posibilidad de un reconocimiento constitucional, sino también en lo que refiere a la posibilidad de hacer un hito en términos de la participación ciudadana y específicamente, ¿no?, de la participación de niñas, niños y adolescentes, estamos también en un proceso de cambios institucionales importantes, ¿ah? Se aprobó hace poco, ¿verdad?, el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, que tiene
de alguna forma, las cargas de la historia en materia de protección de la infancia frente al permanente fracaso de las políticas públicas enfocadas en la protección de aquellos niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Y la pregunta ahí que me cabe necesaria de hacer, ¿no?, es en qué medida esta nueva institucionalidad permite precisamente cambiar las lógicas, las racionalidades, las ideologías con las que históricamente las políticas de protección han actuado y han permeado el funcionamiento del sistema. Y tenemos también, ¿verdad?, la posibilidad que se abre en torno a la aprobación de una ley de garantía, que esta semana probablemente la defensora podrá profundizar sobre eso, y que esta semana, ¿verdad?, fue aprobada en la Cámara de Diputados, y esperamos, ¿verdad?, que va a pasar en su aprobación en el Senado. Entonces, son varias las cosas, ¿no?, que me parece que en estos últimos 2 años se han ido configurando en torno a pensar en esta idea de un nuevo ciclo. Y que sea un nuevo ciclo, por supuesto, que depende también de cómo cada una y cada uno de nosotros retomemos, ¿verdad?, la pregunta sobre qué lugar le damos hoy día a la niñez y a la adolescencia en nuestra sociedad. ¿Y por qué me parece que es importante la pregunta sobre el lugar de la niñez y la adolescencia en nuestra sociedad? Porque de alguna forma esta reflexión no puede carecer de una mirada, de una perspectiva más bien sociohistórica, sobre cuál ha sido el derrotero que ha seguido precisamente este campo de la protección de los derechos del niño. Creo que es necesario poder complejizar y establecer ciertas distinciones en la forma en cómo, a través de la historia de nuestro país, se han ido transformando o no las modalidades de protección y cuidado de la niñez en Chile. Y digo transformando no porque me parece que no solamente a través de la historia han habido rupturas en el sentido de la producción de nuevas formas de pensar la relación entre el Estado y la niñez a través de leyes, a través de políticas públicas, ¿verdad?, sino también en términos de las continuidades, y me refiero en continuidades a la persistencia de ciertos discursos, de ciertas visiones, que no necesariamente se han superado porque Chile haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño en 1990. Creo que justamente poder tener esta perspectiva histórica de las rupturas y los cambios en el proceso de protección de los derechos del niño en nuestro país nos puede entregar pistas, nos puede entregar claves para poder mirar lo que hoy día estamos construyendo y lo que se está por construir. El olvido en torno a las temáticas de la infancia me parece que es parte precisamente del problema, es parte de un síntoma en nuestra sociedad de no poder avanzar de forma más radical en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes, no solamente como sujetos de derecho, no solamente como personas que merecen una protección especial, sino también como actores sociales. Y eso que va a ser algo que voy a desarrollar un poquito más adelante, como actores sociales en el sentido de reconocer su capacidad de agencia y su capacidad para interpretar y transformar su realidad social, ¿no?, en una contribución permanente con otros. Creo que es precisamente esa dimensión la que hoy día requiere, ¿no?, de una mayor atención, de un mayor trabajo que nos permita avanzar en profundizar aquellos elementos que de alguna forma definen el cambio de paradigma que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo me preguntaba, por ejemplo, en qué medida a partir del siglo XX, ¿ya?
se han producido efectivamente transformaciones en torno a lo que entendemos por protección. Y me parece que es importante reconocer al menos 4 lógicas, 4 discursos que no operan en términos lineales, sino más bien que son elementos que se van superponiendo y que coexisten en la actualidad. Y me refiero entonces a la protección entendida como una cuestión en torno a la caridad y a la filantropía, que es de alguna forma lo que marca y lo que caracteriza durante el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Los modos de atención a la niñez desvalida, abandonada. Me pregunto también por la coexistencia de una protección que a partir de los años 20, particularmente a partir de la ley del 28, ¿verdad? Y que crea los tribunales de menores y una serie de instituciones que separan de alguna forma a los niños de los adultos en términos judiciales, y tiene que ver justamente con esta mirada tutelar, ¿no?, en torno a la niñez, y cómo posteriormente a esa transición, ¿no?, de más de 70 años, ¿no?, hasta los 90, que se introduce el enfoque de los derechos del niño en términos de la ratificación de la Convención de nuestro país. Y finalmente, ¿no?, una protección que yo denominaría capitalista o neoliberal, en el sentido de poder observar en términos de las transformaciones sociopolíticas y económicas, respecto de las cuales el campo de la niñez no está aparte, ¿no? Las transformaciones, digamos, que ha vivido Chile a partir del 90, también merecen una reflexión respecto de cómo se ha ido articulando una lógica público-privada en torno a la protección de los derechos de la niñez. Pero también en lo que va produciéndose en términos de las subjetividades de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, la idea de niñas y niños como consumidores, o como productores de consumo, ¿no? Cuando de alguna forma se produce, ¿no?, un mercado que los ubica a ellos también como sujetos de consumo. Y cómo eso, de alguna manera, impacta en la posibilidad de pensarlos y pensarlas y pensarnos como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, la caridad, lo tutelar, el enfoque de derechos, la visión neoliberal, me parece que hoy día van de alguna forma constituyendo un entramado que nos instala preguntas y también desafíos a propósito del momento constituyente en el que nos encontramos. Pero además creo que estos elementos dan cuenta de cómo la infancia a lo largo de la historia no ha sido, me parece, un tema sobre el cual tengamos consenso, sino más bien todo lo contrario, ¿eh? Yo diría, y me parece que, y creo que eso no es un problema, sino más bien una cuestión que hay que reconocer para problematizarla, que el campo de la infancia es un campo en disputa, ¿eh? Un campo en disputa donde se juegan ideologías, valores, saberes, discursos y prácticas, donde se establece, ¿no?, el predominio de ciertas miradas por sobre otras. Basta revisar, ¿no?, las discusiones que se han generado a propósito del debate en torno a la ley de garantía, ¿ah? Y en donde cómo aparece precisamente la tensión y el choque de miradas entre aquellos grupos que defienden y valoran, ¿no?, la autonomía progresiva de los niños, ¿no?, mientras que por otro lado aparece la pregunta por cómo este elemento genera la idea de una interpelación al rol de los adultos y de los padres, ¿no? Entonces, solamente creo que ese ejemplo basta para dar cuenta de cómo la niñez no necesariamente es un tema que nos une,
sino que también está cargado, y así uno lo puede observar en la historia de los debates legales y en las decisiones de las políticas públicas, es también un tema plagado de conflictos. Y eso me parece que es importante reconocerlo, porque creo que si ha habido también una cierta manera de simplificar los temas de la infancia, es precisamente cuando generamos un discurso que idealiza o romantiza ciertas cuestiones del entramado institucional, social, político, sobre el cual se ha ido construyendo el espacio para la niñez y la adolescencia en nuestro país. Lo que nos va quedando entonces, ¿no? A propósito de lo que se abre en torno al proceso que estamos viviendo en función de la nueva Constitución, es precisamente la posibilidad de reconstruir y producir un tejido social en donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos sociales y como sujetos políticos, en el sentido de que son personas que aportan permanentemente a la vida social y cultural de un país. Y en ese sentido, el concepto de ciudadanía, por ejemplo, me parece que tenemos que poder transformarlo en algo que vaya más allá de circunscribirlo, limitarlo, por ejemplo, a la mayoría de edad, ¿no? Sino en el sentido de correr sus límites en términos de poder reconocer precisamente esta capacidad de agencia, esta capacidad transformadora que tienen niñas, niños y jóvenes en tanto sujetos. Conceptos como participación, como autonomía progresiva, la importancia del juego como un elemento constitutivo de la niñez, la importancia del reconocimiento de la identidad, todos estos elementos que me parece que son de una profundidad fundamental en materia de lo que está contenido en la Convención de los Derechos del Niño, me parece que siguen de alguna manera en deuda en términos de su implementación en políticas públicas que realmente permitan que se ejerzan estos ámbitos que recién mencionaba. Vivimos todavía, creo yo, en una tensión donde el cambio de paradigma que propone la Convención se ha de alguna forma realizado de forma parcial e insuficiente. No solamente tiene que ver con que nuestro país todavía no haya ratificado la ley de garantía, sino también por un tipo de sociedad que establece ciertos principios y ciertas lógicas que instalan el individualismo por sobre el trabajo colectivo, la competencia por sobre la posibilidad de generar espacios de confianza y de trabajo con otro. En definitiva, una transformación cultural donde predomina, ¿no?, la idea de que niñas, niños y adolescentes deben permanecer apartados de la vida social y por lo tanto son considerados como algo así como seres presociales, cuando bien sabemos que su aporte puede ser fundamental. Para ir terminando entonces este conjunto de reflexiones, solamente quiero precisar la importancia que nos ofrece el proceso constituyente y el conjunto, digamos, de transformaciones que estamos viviendo en materia legal e institucional en el contexto de la infancia de nuestro país, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con rescatar la relevancia que tiene la idea de considerar a niñas, niños y adolescentes como actores sociales. Es decir, y reitero este punto, ¿no?, como personas que interpretan y participan de la vida social. Y me parece que ese elemento es una cuestión que todavía no ha penetrado suficientemente en nuestra sociedad, sino que más bien está repleta de obstáculos y resistencia. Incluso yo me atrevería a decir que la propia convención en este punto no logra resolver del todo las contradicciones y las tensiones que existen a propósito de la autonomía y la dependencia, que es evidente en el caso de los niños,
Esos elementos me parece que nos obligan a pensar precisamente en cómo ir integrándolos de una manera que respete los procesos de cada niña y de cada niño. Lo que de alguna forma entonces queda como desafío es precisamente poder entender que cuando hablamos de que los niños, niñas y adolescentes son actores sociales, es que estamos ante un sujeto con capacidad de agencia. Y capacidad de agencia no se trata de una condición, de una potencialidad de carácter individual, intrínseca en los niños. No, no tiene que ver con eso. Porque de alguna forma definirla desde ahí es perpetuar las lógicas que ha impuesto el neoliberalismo para comprender la experiencia humana. Más bien, agencia tiene que ver con algo mucho más profundo y que está puesto en la idea de una experiencia que es de carácter colectivo, que es de carácter de una construcción con otro. Y es ahí en donde la posibilidad de hacer carne eso a través del proceso que se nos abre en el marco de una nueva constitución, es precisamente el poder reconocer esa capacidad de construcción colectiva que tienen niñas y adolescentes, no solamente entre ellas y ellos, sino también en una lógica de interdependencia con el mundo adulto. Creo que las movilizaciones estudiantiles son precisamente una expresión de eso. No son solamente una expresión de un rechazo a un tipo de autoridad, sino que también son la expresión de una capacidad de organización, de una capacidad de pensar colectivamente para producir algún efecto en el marco de lo social. Y una de las cuestiones que ha sido interesante, y aquí cierro, a propósito de las experiencias que hemos desarrollado en torno a algunos cabildos que hemos realizado en el 2020 y en enero de este año, es que si había una cuestión que ha sido muy interesante de lo que niñas, niños y adolescentes expresan de estos espacios y que me parece que es un elemento transversal que ha aparecido, ¿no?, en estas instancias, no es solamente el deseo de ser escuchados y ser reconocidos y tener la posibilidad de participar y aportar en temáticas como el medio ambiente, la salud mental, la convivencia escolar, por mencionar algunos, sino sobre todo un llamado a poder construir otro tipo de relación con los adultos, ¿ah? Y que se expresa en la necesidad de poder tener adultos que estén más disponibles, que puedan pasar más tiempo con ellas y ellos, que se incorporen en espacios intergeneracionales para poder construir juntos otra forma de entender la experiencia social de nuestro país, y que hoy día tenemos la oportunidad de poder avanzar en este proceso constituyente que se nos abre como un horizonte de posibilidades. Eso podía compartir. Muchas gracias y eso puedo decir. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias por todo este recorrido que nos ha hecho tú, ¿cierto?, desde el olvido de la infancia, pero también viendo una oportunidad con este nuevo marco constitucional, ¿cierto?, donde tiene que haber una nueva relación entre Estado y niñez, ¿ya? Siendo breve en las ideas fuerzas de Camilo, le voy a dar pase ahora a Patricia Muñoz, ¿ya?, nuestra defensora de la niñez, para que nos honre con su presencia y también nos pueda decir, hace 2 días atrás, como decía Camilo, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Garantías. Bueno, ahora pasa al Senado, esperemos que haya tener también éxito, porque es una tremenda deuda histórica que el país tiene con nuestros niños, niñas y adolescentes. Patricia Muñoz, todo nuestro agradecimiento por estar con nosotros y la pantalla es para ti. Muchas gracias, Gloria. Primero que todo, felicitar a la Fundación por este aniversario y agradecer el gran trabajo que desarrollan hace muchos años ahí, como ustedes relevaban al inicio, con mucha cercanía en lo territorial, ¿no? No estando en la oficina, sino que estando en terreno, compartiendo directamente las vivencias de los niños, niñas y adolescentes de la región y también de sus familias. Felicitaciones por eso y gracias por eso. Y por supuesto también agradecer la participación de los niños y niñas que están acá con nosotros.
Creo que eso es algo muy importante para nosotros como Defensoría de la Niñez, el tener espacios donde podamos conversar también o oírles con estas presentaciones que hicieron. Resulta particularmente emocionante. No había tenido tampoco oportunidad de ver a un niño que estuviese, en este caso, hablando desde su carpa, ¿no es cierto?, que es una manera de incluirles y de hacerlos partícipes de procesos que son tan relevantes, donde muchas veces ellos y ellas, por pertenecer a etnias o a grupos específicos, pueden ser discriminados. Así que muy, muy importante ese trabajo también. Bueno, Camilo deja poco que decir siempre, en razón de su experticia y su trabajo también tan comprometido con la infancia, pero me gustaría a mí tomar dos cosas que él plantea. Primero, la necesidad de transitar y dejar de lado de manera efectiva la invisibilización de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Creo que la situación que enfrenta el país desde la crisis social para luego ser víctimas de la situación de la pandemia ha dejado muy claro que las necesidades y los derechos de los niños, niñas y adolescentes no han sido puestos como una primera prioridad. Y eso involucra que las acciones que el Estado realiza y las medidas que adopta obviamente no son pertinentes porque no hemos sido capaces de escucharles y de saber qué es lo que están necesitando, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sufriendo. Y de esa manera poder tomar decisiones que en definitiva redunden en un abordaje mucho más acorde a lo que ellos y ellas necesitan, ¿no es cierto? La situación que están enfrentando en términos de la salud mental es particularmente compleja. Todo lo que se relaciona con lo educacional, con esta imposibilidad de vincularse con sus pares, de tener que estar estudiando por medios online, si es que tienen los recursos. Bueno, ahí obviamente Valeria, Ricardo nos podrían contar cuáles han sido sus experiencias, porque esto es lo que nosotros observamos desde lo que nos cuentan, pero es distinto cuando yo soy el que tengo que ponerme ahí en la cámara, tengo que estar viendo si es que puedo comprender o no, tengo que estar asumiendo el costo de no ver a mis compañeros y compañeras, de no poder salir a los recreos, de no poder incluso muchas veces salir ni siquiera a la calle para poder compartir. Entonces, obviamente este es un desafío que dejen de estar invisibles ustedes, que es fundamental y que es además una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo, porque como Camilo decía, ¿no es cierto?, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño ocurre hace 30 años y por lo tanto nosotros debimos haber tenido un cambio de paradigma que hiciera modificaciones, pero que en definitiva no hemos sido capaces de instalar como país. Y el otro punto que quiero relevar de lo que planteaba Camilo tiene que ver con la importancia del proceso constitucional. Aunque muchos de los constituyentes lo olvidan y no lo mencionan, digamos, y el mundo político, por cierto, que lo ha olvidado, quienes generaron el proceso constituyente son las y los jóvenes, que se movilizaron y que nos sacaron a los adultos de esa especie de sueño en el que estábamos, ¿no es cierto?, para decirnos, otro mundo, otro país es posible. Es posible que seamos más solidarios, es posible que seamos más conscientes de lo que le pasa a otro, es posible que nos comprometamos con un país que sea más solidario, más generoso, donde los derechos se respeten. Y ese reconocimiento que hace Camilo, yo lo reitero. Ellos motivaron el proceso constituyente, no pueden votar, ¿no? Particularmente nosotros como Defensoría tenemos una posición en la que hemos pedido que las y los jóvenes sobre 16 años puedan votar. Es algo que no ha tenido respuesta desde el Congreso ni tampoco desde el Ejecutivo. Y nos parece que es algo importante porque la verdad es que implica erradicar también una cultura adultocéntrica que está muy basada en prejuicios asociados a que los niños no les interesan los temas, que los niños no participan, que los niños no tienen idea de lo que hablan, que los niños son solo fantasía, y todo eso no es real.
o al menos no es real en términos absolutos, porque los niños fantasean tanto como fantasean los adultos, los niños tienen interés en las cosas como pueden tener también los adultos. El problema es que los adultos tenemos la posibilidad de participar y a los niños se las vedamos. Y por lo tanto es imprescindible que abramos esos caminos, porque Camilo habla de un tema que es muy relevante, que tiene que ver con concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos, sujetos de agencia, y sujetos políticos no en el sentido de política partidista, no es que se vayan a poner a militar en un partido, sino que son sujetos políticos porque en sus interacciones sociales, familiares y de contexto, obviamente son capaces de promover acciones que no solo redundan en que ellos tengan una mejor posibilidad de desarrollo, sino que también en el desarrollo del país. Y desde esa perspectiva hay un desafío muy grande, pero yo también quiero quedarme con la posibilidad de hoy día conversar con ustedes de algo bueno que está pasando. Porque, bueno, primero nosotros vamos a hinchar permanentemente a los constituyentes y las constituyentes, así que ahí estamos, yo ya les tengo amenazados con encadenarme al Palacio Pereira si es que no permiten la participación de niños, niñas y adolescentes, así que yo creo que no quieren correr esos riesgos. Y por lo tanto vamos a insistir en eso. Pero también me gustaría hoy día que conversemos acerca de otro tópico que Camilo abordó y que sé que es de interés de ustedes, que tiene que ver con la ley de garantía, ¿no? Que ayer tuvimos la buena noticia que a pesar de todo el lobby en contra que hacen grupos muy, muy interesados en que esto se desarme, se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y efectivamente ahora pasa al Senado, que es la última instancia donde yo espero y confío que también se apruebe para que tengamos muy pronto saldada esta deuda que tenemos como país de no tener un sistema de garantías de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces la idea es poder contarles un poquito en qué consiste esta nueva ley, de manera tal de que ustedes lo puedan conocer. Es bien paradójico que estemos hablando de esta ley cuando hace 30 años ratificamos la convención, porque esto era algo que se debe haber producido hace 30 años, si me preguntan, ¿no? Pero bueno, somos de proceso lento, parece, en Chile, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros sostenemos es que evidentemente Chile necesita un sistema de garantías, porque lo que tiene que hacer este sistema de garantías es consolidar efectivamente esta convicción de que debemos abordar la protección de los niños desde una protección integral que involucra reconocerles como sujetos de derecho y tratarles como sujetos de derecho. Y esto es importante porque hasta hoy día lo que hacemos habitualmente es observar cómo somos capaces de reaccionar ante situaciones de vulneración, pero somos incapaces de prevenir vulneración, ¿no? Y por lo tanto, este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, que debió, insisto, haber ocurrido hace mucho tiempo atrás, involucra también que cumplamos las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar, restituir y reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se producen situaciones de eso, y deben basarse esta ley de garantía en un principio de universalidad, o sea, aquí nadie puede quedar fuera. Y no puede haber consideraciones de dónde naciste, de cuál es tu origen, de si perteneces a una etnia o no, de si eres una persona que tiene recursos o no, si estudias en el colegio público o privado. Nada de eso puede ser causal para que yo como niño no tenga la posibilidad de que se me trate como sujeto de derecho y se me respete y resguarden los derechos de los que soy titular. Debe adaptarse también a la realidad de cada niño. La realidad que vivía Brian en la carpa no es la misma que vive Valeria en su casa. Y no es la misma que vive Ricardo en su casa, ¿no es cierto? Y así, si queremos extrapolar ese comentario, tampoco es lo mismo que viven los niños en Putre, o que viven los niños en Aysén, o los niños de acá de la región metropolitana, que dentro de la propia región metropolitana tenemos mucha diversidad. Y por eso es tan importante que esta ley instala un concepto en el valor de lo territorial, de lo local, en cómo se trabaja específicamente en esos espacios para poder lograr acciones de promoción de derechos y de prevención, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que ojalá cada día menos niños, niñas y adolescentes sean víctimas de vulneraciones, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí se crea entonces una institucionalidad que está destinada a que estos derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que son reconocidos en esta ley, en definitiva, sean cumplidos, respetados y se asegure a cada niño, niña y adolescente su ejercicio. Acá, por lo tanto, les planteamos un diagrama que es el que nosotros usamos en nuestro informe anual, que es cómo se vería el sistema de garantías en la aprobación de esta ley. Entonces tenemos
un sistema que debe operar bajo una lógica inicial de promoción y difusión de derechos, de prevención de vulneraciones, y este es el cambio y el giro total que se da en términos de la intervención, porque ustedes bien saben hoy día que tenemos el CENAME, ¿no es cierto?, que cada día funciona peor, o que realmente no nos permite sostener que es un servicio que ha logrado hacer el trabajo que estaba destinado, desafortunadamente teniendo consecuencias muy nocivas, e incluso la pérdida de vidas de algunos niños al interior de residencia, que está más bien enfocada en la intervención cuando ya pasó la vulneración. Pero acá lo que necesitamos es actuar como Estado antes de que las vulneraciones pasen, para evitarlas. Y ese es el foco principal que está puesto, ¿no es cierto?, en la promoción y difusión de derechos y en la prevención. Pero adicionalmente este proyecto integra un elemento que es muy importante y que hasta hoy día es inexistente. Y ustedes que trabajan en infancia lo conocen bien. Hoy día, toda situación que afecta a un niño que puede ser constitutiva de una vulneración de derechos, se judicializa ante un tribunal. Y eso no solo implica el colapso de los tribunales, sino que tampoco la incapacidad, sino que también la incapacidad de los tribunales de resolver efectivamente, acorde al interés superior de cada niño, lo que debe hacerse en cada uno de los casos. Porque ante la masividad, se empiezan a resolver las cosas de manera más genérica que individual, ¿no? Y por lo tanto esta ley lo que hace es introducir un elemento previo, una instancia previa que está relacionada con la protección administrativa, que involucra por lo tanto que un organismo que no es un tribunal interviene con la finalidad de evitar que una situación de eventual vulneración se judicialice y por lo tanto resolverla de manera previa sin gatillar situaciones más complejas para niños, niñas y adolescentes. Si eso no es posible, obviamente entramos en la dinámica de la intervención judicial y también de la intervención de la protección especializada, a través, a contar de octubre de este año, del nuevo servicio de protección especializada de la niñez y la adolescencia. Quienes han seguido el trabajo de la Defensoría de la Niñez saben que nosotros hemos sido críticos de ese nuevo servicio porque mantiene el mismo sistema de financiamiento que tiene el actual CENAME por vía de subvención. Creemos que no sale del paradigma del asistencialismo del Estado, no entiende al Estado como garante de derechos y con su deber de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos, pero ustedes comprenderán que yo lo único que quiero es que ese nuevo servicio funcione. Porque los niños no pueden seguir esperando por un servicio que sea eficiente y que les ponga en el centro de su intervención respondiendo a sus derechos humanos. Y por eso es que es tan importante esta ley de garantía, y por eso es que nosotros decíamos que la ley de garantía debió haber sido primero que el servicio de protección especializada, porque debió haber orientado la ley de garantía cualquier nueva institucionalidad sobre la base de aquello que tiene que ver con cuáles son los principios rectores, los derechos que se establecen, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos humanos, y por lo tanto desde ahí, cómo yo concibo un modelo de intervención que realmente sea diferente al que hoy día se concibe en el Servicio Nacional de Menores. Pero bueno, esas recomendaciones no fueron atendidas y hoy día nos encontramos, para variar, poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Para usar un término chileno, del campo chileno. Entonces ahí luego tenemos también la necesaria vinculación en este sistema de garantías con el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Porque no nos olvidemos que muchas veces, desafortunadamente, existe una vinculación entre niños que han sido víctimas de vulneraciones y las posibilidades que ellos se vean vinculados luego a situaciones de justicia juvenil. Entonces no podemos ese servicio dejarlo desconectado de todo el sistema de garantía, sino que más bien tenemos que dentro de ese sistema de garantía comprometer en ese servicio la resocialización y lograr que cualquier joven que se haya visto involucrado en un hecho delictivo no desarrolle carreras delictuales, sino que evidentemente sea protegido y logremos que ese no sea un parámetro de comportamiento. Y ahí ustedes ven que la Defensoría de la Niñez está como por fuera de este margen. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, nosotros tenemos un rol de observación y seguimiento del comportamiento estatal, pero no hemos nacido para sustituir a las instituciones del Estado. Créanme que a mí me encantaría hacer muchos cambios en el Servicio Nacional de Menores, muchos cambios en la Fiscalía, muchos cambios en otras instituciones, pero lo cierto es que esta Defensoría de la Niñez está concebida para observar el comportamiento de instituciones como esa y para luego recomendar acciones que respeten y resguarden los derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿Y quién es el responsable del sistema? Muchas veces se nos olvida como país, pero que al mismo tiempo que surgió la Defensoría de la Niñez, nació la Subsecretaría de la Niñez. Y resulta que la Subsecretaría de la Niñez es la institución responsable de la prevención de las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, y también la responsable de la coordinación del intersector para evitar vulneraciones. Y ustedes que son de una región, me imagino que viven a diario, de manera muy clara, la falta de coordinación y de intersectorialidad. Y esa es una responsabilidad de la Subsecretaría de la Niñez. Y por eso es que para nosotros es tan importante que este sistema de garantías debe fortalecer en términos técnicos efectivamente el rol de la Subsecretaría de la Niñez, porque necesitamos que este órgano rector del sistema tenga capacidad técnica, pero también gestión suficientemente eficiente para que los organismos responsables de intervenir en términos preventivos con los niños y sus familias sean eficientes y oportunos. De otra manera, vamos a seguir reproduciendo dinámicas en las cuales solo reaccionamos. Entonces, mi llamado aquí, que hay muchas organizaciones de la sociedad civil y mucha gente que trabaja con infancia, es también a presionar a la Subsecretaría de la Niñez, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de presionar, porque cuando uno tiene una institución, o la responsabilidad de dirigir una institución, uno debe ser consciente de las obligaciones que tiene esa institución. Y necesitamos que la Subsecretaría de la Niñez ejecute de manera eficiente todas aquellas obligaciones que le ha impuesto la ley, donde, por cierto, en elementos centrales está la de satisfacer las necesidades de niños, niñas y adolescentes a través de la coordinación que el intersector tiene que tener en esta materia. ¿Cuáles son los avances normativos que tiene esta ley? Bueno, el primero de todos, que pareciera algo evidente para quienes trabajamos en materia de infancia, es que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Que es algo que para nosotros es esencial, pero que en el intelecto colectivo, incluso en la sociedad en su conjunto, no es algo que esté tan claro, ¿no es cierto? Y es entender que los niños, niñas y adolescentes, tanto como los adultos, tienen derechos. Lo que pasa es que ellos y ellas tienen derechos adicionales por encontrarse en una etapa de desarrollo. Pero también es entender que no son personas de segunda categoría, que no son personas que sean incapaces, que no son personas que tienen un menor nivel, son personas que están en desarrollo, y eso los hace evidentemente vulnerables y también nos da la responsabilidad a los adultos de brindarles espacios de protección. Pero implica concebirlos no como meros objetos de protección, no como cosas de propiedad de los adultos que les rodean, sino que como personas que son capaces de constituirse en agentes reales de su propio cambio y de su propio desarrollo, como el desarrollo de su entorno familiar, social y país. Se introducen expresamente modificaciones al ordenamiento jurídico nacional, principios y derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, esencialmente el interés superior del niño, que es un elemento clave, porque ustedes saben que el interés superior del niño tiene una triple identidad, ¿no es cierto? Es un principio jurídico interpretativo fundamental, pero también es un derecho sustantivo de los niños, que ellos pueden ejercer, y también es una norma de procedimiento para todas las instituciones que intervienen. Y este interés superior no es otra cosa que la satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ser una consideración primordial siempre de quienes intervengamos con ellos y con ellas. Y también se reconoce el principio de autonomía progresiva. Camilo ya hacía alusión a este tema, ¿no? Y acá me interesa aprovechar esta instancia participativa que valoro tanto para decir que no crean a quienes dicen que la autonomía progresiva atenta contra las familias y los papás. Porque eso no es real, eso es mentira. La autonomía progresiva tiene que ver con algo propio de nuestra evolución como seres humanos, de nuestro desarrollo, y además se nutre, se alimenta, se complementa, se favorece por la interacción y la relación que se tiene por parte de los niños con su entorno adulto. Entonces, esa mentira que se ha construido por quienes tienen grupos de interés que pretenden que la ley de garantías no surja, es algo que tenemos quienes trabajamos en infancia que ir erradicando en nuestros espacios de trabajo, para que vayamos haciendo entender a la sociedad que no es verdad. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas familias escuchan eso de estos grupos interesados y les da miedo, po. Y el miedo paraliza, ¿no es cierto? Y eso genera reacciones negativas. Entonces, quienes sabemos que eso no es así, tenemos el desafío de ir logrando que las personas se informen mejor, que sepan que no es real y que de esa manera podamos potenciar leyes como esta.
Se introducen normas presupuestarias que son relevantes y se introducen normas que establecen la obligatoriedad de la progresividad en el reconocimiento de derechos humanos y la prohibición de regresividad, o sea, de no poder retroceder en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso es muy importante para efectos de potenciar su calidad de sujetos de derecho. Y además establece el deber del Estado, a través de su institucionalidad, de garantizar los principios y derechos de la niñez y la adolescencia. Y eso implica que se constituyen desde ahí mecanismos para hacer exigibles esos derechos, lo que resulta tremendamente relevante en razón de lo que a diario vemos que pasa muchas veces con este grupo de la población. En términos de los avances institucionales, se crea el sistema entonces de garantías y protección integral para dar plena efectividad a los derechos reconocidos. Y se concibe este sistema como un modo operativo. Yo siempre hablo de entenderlo como un relojito, ¿no? Que funciona, cada pieza sabe lo que tiene que hacer y va ejecutando e interactuando coordinadamente con las otras piezas para hacer que funcione debidamente. ¿Y cuál es el funcionamiento debido? El pleno disfrute y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, se producen cambios a nivel nacional, en lo que tiene que ver con los órganos de la administración central relacionados con la coordinación y la provisión de los servicios sociales, donde el rol rector lo tiene la Subsecretaría de la Niñez, pero a nivel territorial se crea esta institucionalidad responsable de la promoción y difusión de derechos, de la prevención y de la protección administrativa, que son las oficinas locales de niñez, ¿no? Como dispositivos territoriales que tienen, insisto, el foco central puesto en la necesidad de prevenir vulneraciones. Es a eso a los que nos tenemos que dedicar con mayor potencia. Y por eso es que la alerta de riesgos es fundamental cuando se levanta por esta institución para evitar que lleguemos a la necesidad de reaccionar. Acá nosotros les acompañamos un diagrama, ¿no es cierto?, que desde nuestra perspectiva como Defensoría de la Niñez debe asegurar la gobernanza de este sistema, donde está a la cabeza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por supuesto, porque es el ministerio del cual depende la Subsecretaría de la Niñez. Y tenemos por una parte el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto?, que formula directrices a nivel nacional de la política pública y el ordenamiento para el funcionamiento local, pero también la articulación central donde se aborda la intersectorialidad. Y de esa manera entonces tenemos un nivel rector ejecutado por la Subsecretaría de la Niñez para luego tener un nivel ejecutor donde nos centramos tanto en la protección administrativa, concebida desde la integralidad para la prevención, pero también de la protección especializada en aquellos casos en que la prevención no haya sido posible de lograr. Y en ese sentido, eso nos debiera asegurar coordinación, planificación, ejecución programática para redundar en la promoción, prevención y protección de los derechos. Lo central para nosotros como Defensoría de la Niñez de esta ley, insisto, es el cambio paradigmático y poner el foco en lo preventivo. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos hacer la diferencia. ¿Vamos a ver las diferencias de un día para otro? No, porque la prevención efectivamente tiene un costo que involucra que los resultados se van viendo con una proyección de tiempo, no es algo inmediato. Pero ya era hora, a 30 años de la Convención, que Chile hiciera ese salto cualitativo para efectivamente comprometerse con lo que tiene que ver con prevenir y no con solo reaccionar, sobre todo si sabemos que reaccionamos desafortunadamente mal, ¿no? Y en ese sentido, nosotros observamos, porque como ustedes saben, se hizo un pilotaje de 12 oficinas locales de niñez en 12 comunas del país para observar el sistema de alerta temprana y el comportamiento de esta institucionalidad, y nosotros observamos que hubo problemas relacionados con la tingencia, la coherencia y la consistencia, y nosotros también como Defensoría de la Niñez advertimos brechas en relación con la cobertura y la bajísima cantidad de alertas levantadas por estas oficinas. La Serena tenía, de hecho, una de las oficinas locales pilotadas y solo levantó en el año 0,6 alertas. El promedio nacional de estas 12 oficinas locales son 0,5 alertas. Evidentemente no es algo que se relacione con las vivencias y experiencias de los niños, por lo tanto esto tiene que ser potenciado para que funcione adecuadamente al momento de su implementación. Y cuando hablamos del enfoque preventivo, hablamos de un enfoque sistémico en el que converge entonces la protección administrativa y la protección judicial, que permite concentrarse en una respuesta integral, donde los roles se articulan y donde además, de manera oportuna, hacemos
nos hacemos cargo de los riesgos, amenazas y vulneraciones para intervenir debidamente en aquellos casos de los que se trate. Logramos desjudicializar la respuesta del sistema, que hoy día no está siendo capaz de satisfacer los derechos de los niños necesariamente, y logramos delimitar entonces la competencia entre lo administrativo y lo judicial por tipo de intervención que requiere el niño, porque el niño es el que manda, no la institución. Eso es lo que nos interesaba. Es la situación específica y el interés superior de ese niño lo que demanda cómo se interviene en ese caso en particular. Y en ese sentido, la intervención judicial es subsidiaria cuando lo administrativo no resulta adecuado. Por lo tanto, la Oficina Local de la Niñez puede derivar a servicios sociales y de programas de apoyo, y los tribunales podrían apoyar en casos de exclusiva competencia cuando el nivel administrativo no haya sido suficiente. Eso era lo que yo les quería contar. Es mucha información, ustedes comprenderán hablar de una ley que tiene una extensión infinita, no infinita, pero sí muchas hojas, pero la verdad es que creo que este es un buen resumen para poder más o menos mapear y que ustedes tengan más o menos concebido cuáles son las diferencias esenciales con el sistema que hay hoy día. Y solo me quiero quedar para finalizar en el énfasis que he tratado de hacer en términos de lo que involucra el enfoque preventivo. Tenemos una deuda muy grande en no haber prevenido vulneraciones a los derechos. Cuando el Estado reacciona ante una vulneración, el daño ya está provocado. Y si además entendemos que nuestro país es un país donde la reparación no es algo estructural y real, obviamente ese daño tiene consecuencias vitales para esos niños, no solo en su etapa vital de niñez y adolescencia, sino que también en su etapa adulta. Y por lo tanto, desde ahí necesitamos este cambio que es paradigmático, que yo insisto que es muy atrasado, porque debimos haberlo tenido hace 30 años atrás, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Y yo como defensora y el equipo de la Defensoría estamos convencidos de que con fundaciones como la Fundación para la Infancia, con todas las organizaciones que están acá, veo HPB de Coquimbo, veo a gente de ONG AICF, de la OPD Montepatria, veo también a la directora del Sename, veo a otra gente que en realidad ha trabajado, a pesar de las dificultades, con mucho compromiso por esta temática, podemos empujar los cambios y presionar lo suficientemente al Estado, independiente de quién nos gobierne, para que de una vez por todas los niños efectivamente sean y estén primero. Y no nos quedemos solo con un eslogan, que hasta la fecha sigue teniendo muy poco de concreción en términos reales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Espero haber logrado transmitir de alguna manera meridianamente clara lo que involucra esta ley de garantía. Y no nos olvidemos de que también nos tienen que ayudar a presionar para que niños, niñas y adolescentes participen en el proceso constituyente, porque eso es esencial. Y como decimos nosotros, nunca más sin niños, niñas y adolescentes. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Pati, a ti. Muchas gracias. No tengas duda que nosotros, fundaciones como las nuestras, vamos a hacer totalmente eco de tus palabras. Creemos la participación de los niños, no podemos hacer nada sin ellos. Y como no podemos hacer nada sin ellos, quiero en este momento darle paso a Felipe, que también está dentro de un anexo en un campamento gitano de pan de azúcar, con un gitanito de 14 años que va a dar que te ha escuchado, Pati, y te quiere a lo mejor exponer algunas cosas. Felipe, por favor. Justamente, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Felipe, estamos escuchándote súper bien. Sí, perfecto. En este momento me encuentro con David. Acá vamos a comprar un gas para su campamento, ahí lo llevamos. Así que él me está acompañando en esta ocasión. Hola, David. Había mucha gente en la carpa, en la chara, ¿cierto? Que ellos le llaman. Entonces yo les hice el favor de ir a comprar esto, que es un elemento de primera necesidad. Vamos en camino para allá, así que les voy a pasar con David, ¿ya? Perfecto, queremos escuchar a David, muy bien. Ustedes conocen, sí, así que acá va a estar David, mientras yo lo llevo con esta favor. Perfecto. ¿Ya? Vamos, Perfecto. David, te queremos escuchar, David. Gracias por estar con nosotros, David, y haber escuchado a la defensora y estar con nosotros en nuestro cumpleaños. Besitos para ti, te escuchamos, David. Muchas gracias. Primero quiero agradecer por la oportunidad de tenerme presente, muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de que me dieron sobre aprender a expresarme y aprender que al expresarse no es solo hablar, sino que personas que te escuchen, para mí eso es expresarme. Bueno, como muchos saben, mi nombre es David Nikolic, soy un gitano de la etnia gitana, orgulloso de serlo,
Y aquí estoy para las preguntas que me puedan hacer. No sé, Patricia, ¿le quisiera hacer una pregunta a David? Obviamente, hola David, qué gusto conocerte. Mucho gusto. Cuando Gracias. se termine la pandemia me tienes que invitar a tu chara para conocerla. Prométemelo. Por supuesto que sí. Ya, estupendo. Primera, hecha la promesa, oye, me interesa saber qué crees tú o de qué manera te gustaría a ti que los niños y niñas pudieran participar en el proceso de discusión de la nueva Constitución, si es que sabes algo de eso. ¿Tú crees que ustedes tendrían que tener a mí me- participación? Claro, a mí me gustaría que participen dando su opinión y saber de lo que piensan sobre el tema, porque yo creo que según su opinión también nos puede ayudar en algo. Exactamente. ¿Y tú crees que, por ejemplo, a ti que tú dices, y me alegra mucho escucharte que eres orgullosamente gitano, ¿tú crees que a ustedes, los niños, niñas y adolescentes gitanos, les han dado espacio para poder opinar acerca de lo que necesitan y lo que les pasa? Diariamente no, durante todo este tiempo no hemos tenido muchos recursos para el estudio, principalmente yo, no sé cómo, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de ir a un colegio, ya estoy en octavo básico, estoy muy orgulloso de que fui al colegio y me tuve que adaptar al idioma chileno, por nosotros lo llamamos así, al español, eh, aprender su cultura, aprender a leer, a escribir y cómo actuar. Los chilenos, perdón por llamarlo así, nos adaptan o como nosotros nos llamamos los gitanos, nos adaptan a nuestra forma de hablar y todo, para que nos enseñen. Nosotros los gitanos tenemos que adaptarnos a su forma. Sí, y parece Por que eso sería no bueno tenemos mucho... que nosotros también nos adaptáramos a ustedes, ¿no es cierto? Y no los hiciéramos cambiar solo a ustedes, sino que también nosotros pudiéramos cambiar en algunos aspectos, ¿no es cierto? Exacto. Ya, pero tú hablas chileno muy bien, ¿ah? Sí, es que hace unos años ya uno aprende. Muy bien, me parece bien. Oye, mira, yo creo que es súper importante lo que tú dices, David, porque en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer, no solo desde la Defensoría de la Niñez, sino que mucha gente que está acá y la Fundación para la Infancia, con quien ustedes tienen una relación muy directa, es que las voces de todos los niños, independiente de dónde nacieron, independiente de cuál sea su cultura, sean escuchadas. Y ojalá que sean escuchadas en sus propias voces, incluso si eso involucra que hablen idiomas distintos, lenguas distintas, ¿no? Porque como tú muy bien dices, a ustedes se les obliga a adaptarse a nosotros, los chilenos. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente generosos para entender que también tenemos que darles espacio para que ustedes vivan en su cultura, vivan con su lengua, con sus tradiciones, con sus formas de vivir, y que eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que potenciar. Sobre Claro, todo pero porque prácticamente ustedes... lo están Sí, haciendo demasiado bien, ya que la fundación nos ha ayudado demasiado. Muchos niños ya han aprendido a leer, han aprendido a culturizarse. Por ejemplo, una sobrina mía, una prima mía, ya sabe leer, sabe sumar, restar, multiplicar. Y eso es gracias a la fundación, ¿no? excelente. Bueno, qué más orgullo, Gloria, que escuchar a David decir que gracias a ustedes tantos niños han podido saber leer, culturizarse, como él dice. Es emocionante. Yo no quiero monopolizar este espacio que es de ustedes, pero me alegra mucho el corazón, David, oírte. Me gusta mucho conocerte, como me gustó conocer a la Valeria, a Ricardo, a algunos niños que veo por ahí en las cámaras. La pandemia nos tiene un poco imposibilitados de vernos en presencia, pero de verdad, como nosotros tenemos la sede regional en Coquimbo, espero que cuando este bicho se vaya, alguna vez, que espero sea pronto, podamos hacer algo ahí presencialmente para poder conversar, porque ya la promesa de que me vas a invitar a la chara no la puedes desarmar, así que yo soy bien exigente Ojalá para algún día se cumplir las acabe la pandemia. promesas. Así Exacto. que ahí voy a estar. Así que, Gloria, te paso la palabra y muchas gracias por esta Muchas. posibilidad de conversar con David. Muy emocionante y muy agradecida. Sí. Eso, Patricia, muy emocionante porque
Nosotros somos Patricia y todos los que nos escuchan, Camilo, Felipe, que es Espinosa, que los conocemos a través de Twitter. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Claudia, nuestro constituyente, Carlos Calvo, que sé que va a llevar el nombre de los niños ahí a la Constitución como representante del distrito. Le damos gracias a la pandemia, Pati, porque la pandemia nos permitió conocer a la etnia romaní. Antes pasábamos por el lado de las carpas y seguíamos nuestro camino. Con la pandemia nos detuvimos y somos tremendamente ahora, te lo juro que me emociona escuchar a David, muy emocionada, porque realmente es un trabajo muy lindo lo que hemos hecho con ellos, muy bonito. Ya es que se nos abre esta posibilidad de que hoy día otra gitano de otro campamento nos abre su carpa y saluda con su papá, con su tía, con su abuela, y ahora David con nuestro psicólogo va a comprar gas y también está con nosotros. Así que Pati, solamente por eso queríamos hoy día celebrar con ustedes, en este ámbito, en este seminario, con ustedes escuchándonos y escuchar a los niños. Pero no te vayas, Pati, porque necesito que escuches también a Ricardo. Ricardo es un niño que te va a hablar también y que también no ha tenido una vida fácil y te ha escuchado con mucha atención. Ricardo, por favor, quiero que ahora es tu momento. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Ricardo, te escuchamos. Estoy un poco resfriado, así que no importa, dele nomás, Ricardo. Afónico. Mi nombre es Ricardo Ballerino, soy estudiante del Liceo San Escribá de Balaguer y primero que nada quería agradecer a todos los que están presentes en este seminario porque muestran un verdadero interés por la infancia y eso es mucho. La fundación me ha ayudado a mí y a mi familia muchísimo, nos ha apoyado desde que los conocemos y realmente ha significado muchísimo para mí. Me han ayudado a poder superar muchas dificultades que tuvimos con mi familia, un desalojo, alguna injusticia, así que ojalá el labor de la fundación perdure durante muchísimos años más y ayuden a todos los niños posibles. Eso. Ricardo, ¿qué le darías tú a David que te está escuchando? ¿Qué le dirías, qué mensaje le mandarías a David? Que siga así, tiene un grandioso futuro por la forma de comunicarse que él tiene, es espectacular y que siga apoyando a su etnia y les ayude a seguir adelante. Exactamente, gracias. Patricia, nosotros estamos, bueno, Ricardo, Valeria, Mabel y otros más, formamos la mesa de la infancia y nosotros vamos de a poquito, estamos incorporando a niños de la etnia romaní. Así que cuando tú vengas, ya vas a ver en acción a los niños también de la etnia en una mesa. Es un trabajo pausado, es un trabajo consciente, paso a paso, no es llegar y obligarlo a ellos, como bien dice David. Nosotros tenemos una obligación ahora también de saber algunos conceptos, hablar también algo en romaní, también porque no podemos siempre exigirle a ellos, sino que también por lo menos algunos conceptos clave en la escuelita. Así que eso, Pati, eso somos nosotros. Sí, oye, Gloria, pero déjame antes hacerle una invitación tanto a David, a Ricardo y a la Valeria, sí. Porque a nosotros nos gusta y tenemos muchos espacios de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Entonces yo les digo que son nuestros mejores embajadores, ¿no? Entonces a mí me gustaría ahí que hiciéramos el contacto con la sede regional, con la Pilar, la Juan y Esteban que están ahí. Sí. Porque nosotros en general estamos haciendo campañas comunicacionales con los derechos de los niños y nos gustaría, si que ustedes quieren, que pudieran participar en algún video donde nos cuenten sus experiencias, donde podamos difundir también las realidades que ustedes viven en las regiones, así que me gustaría extenderles esa invitación, que ojalá les interese participar, y ahí vamos a hacer el contacto directamente con la sede para que podamos llamarles e invitarles a participar, si les parece. Sí, y lo otro que les quiero decir es que hoy día ustedes son adolescentes, ¿no? Pero mientras están en esa situación, también son defensores de la niñez y de la adolescencia. Así que para nosotros son un gran apoyo para poder seguir avanzando y para que puedan irse ustedes metiendo en esto de lo que involucra defender a la infancia, para que cuando sean grandes apoyen a la fundación y quién sabe si alguno de ustedes es el nuevo defensor o defensora de la niñez.
por ejemplo. ¿Por qué no? Exactamente, ¿por qué no? ¿Verdad? Exactamente, ¿por qué no? Entonces, Pati, estoy completamente tranquila. Acá hay una fundación que te sigue, una fundación que te aplaude, una fundación que ha estado contigo en todas, y personas como tú a nosotros nos da ánimo, nos motiva, nos inspira. Así que gracias también a ti por darte otro espacio de tener este contacto con nuestros niños. Y esa era, y creo que estamos dando gracias, porque eso es lo que queríamos nosotros lograr hoy día de aniversario. No con una comida, con un almuerzo, con muchos videos o con muchos mensajes. Esto para nosotros es el verdadero trabajo, porque tenemos que ser consecuentes entre lo pensamos, sentimos y decimos. Me gustaría, Pati, que para ir cerrando, que don Carlos Calvo, que está con nosotros, es un constituyente que quedó en el Distrito 5, firmó el compromiso por la niñez, y me gustaría, don Carlos, por favor, escuchar su mensaje, escuchar cómo se compromete usted con los derechos de los niños, de lo que ha hablado Camilo y lo que ha hablado Patricia. Carlitos, por favor. Gloria, muchas gracias y felicitaciones por el aniversario. Gracias, don Carlos. Ciertamente que será la preocupación, creo yo, que de la mayoría de las y los constituyentes, la niñez y la adolescencia. Tenemos que crear una nueva constitución, no intentar arreglar la actual. Crear una nueva constitución que dé pie a la creación de una nueva sociedad chilena, sociedad interrelacionada con el resto. Me preocupa, sin embargo, que haya una consideración un tanto mesiánica respecto a la labor que vamos a hacer las y los constituyentes. Nosotros solo vamos a crear una constitución, que no es menor, por supuesto, pero la constitución no va a cambiar la sociedad. No va a cambiarnos a nosotros. Las personas, lamentablemente, para bien o para mal, tenemos defectos. Y van a seguir habiendo personas sinvergüenzas, aprovechadores, etcétera, etcétera. Así también como personas maravillosas. La naturaleza humana no la vamos a cambiar. Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo para que en esta creación de una nueva constitución seamos capaces de encontrar cuáles son las semillas que queremos que germinen. Yo pienso que debe ser una constitución con una perspectiva holística en la que todo esté entrelazado con todo, en la que subentendamos con altruismo lo que está sobreentendido, sobrescrito, o subescrito, perdón, que si hablamos de derechos de la educación, estamos también hablando de derecho a la salud, porque no puede entenderse uno sin el otro. Y la educación tiene que darse en un territorio, en un espacio y un tiempo que tiene que ser el nuestro. Que las niñas y los niños lo habiten con tranquilidad, para que emerja y se sostenga en ellos la solidaridad. Los pequeños son solidarios, aprenden a no serlo, que es distinto. Son colaboradores, pero aprenden a ser individualistas y no colaborar. La educación, no la escolarización, fluye en libertad, no en apariencia de libertad. Y por eso, si logramos generar procesos educativos, permitiremos que aflore la autonomía. Y la autonomía implica responsabilidad y compromiso. Me anima mucha esperanza. ¿Pero a quién temo? No, no temo, sino ¿qué es lo que me preocupa? A nosotros mismos, las y los constituyentes. Porque nosotros vamos cargados de prejuicios, de estereotipos que pueden sesgar nuestro trabajo y nos pueden impedir escuchar lo que el otro y la otra está diciendo. Me anima haber conversado ya con tantos constituyentes a lo largo de Chile, digamos, ¿no? Por este medio virtual, en que en general he encontrado esa disposición para dar lo mejor de nosotros. Ojalá sea posible. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Gloria, de compartir con varios, y les pido que nos ayuden a sintetizar sinérgicamente las ideas generadoras de la nueva Constitución. La denuncia las tenemos clara, no los detalles de cada denuncia,
pero sabemos en qué tipo de sociedad vivimos y sabemos perfectamente qué es lo que no queremos. Pero lo que no tenemos claro es cómo eso tenemos que escribirlo. Y en eso les pido la ayuda para que nos colaboren. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, le necesitamos éxito. Usted es un maestro, es un académico siempre ligado al mundo de la educación y ligado también a los derechos del niño y niña. Gracias porque fue uno de los primeros que firmó el compromiso por la niñez. También está presente aquí Claudita Valenzuela, ya también que fue también candidata constituyente. No sé, Claudita, quisieras también cerrar. Ella en este momento también está representando a la nueva gobernadora, primera gobernadora mujer de acá de la Cuarta Región. No sé, me gustaría, Claudita, si puedas ir también a algunas palabras tuyas en relación a tu compromiso, ¿cierto? Que tú también como académica, como persona, estableces con los derechos del niño. Sí, muy buenos días. Buenos días, Claudita. Un honor estar con ustedes nuevamente. Estoy muy honrada y en representación de la nueva gobernadora que me pidió especialmente mandarles muchos saludos. Está muy satisfecha y muy contenta, muy esperanzada. Como dice don Carlos, esto depende de todos nosotros. Ella tiene súper claro que no solamente depende de ella las transformaciones en nuestra región, sino que todos debemos aportar cada día para demostrar que sí se puede, como dice Patti, que sí se puede otro mundo, y acá nosotros estamos conscientes de que sí se puede tener otra región. Así que muchas gracias por la invitación, pues Gloria, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudita, y cariños también a Cris, ¿ya? Bueno, vamos finalizando, de nuevamente reiterar las gracias, pero quiero detenerme en que nosotros como fundación queremos hacer un alto en este momento y dar gracias a una institución, Jardín Infantil Alberto Hurtado de Tierras Blancas, quien durante todo este tiempo de pandemia ha estado con nosotros, ha estado visible, ha participado con nosotros, nos ha apoyado, ¿ya? Por lo tanto, a nivel íntegra, felicitaciones por tener un jardín con tanta conexión desde lo humano, desde lo solidario, y nos ha apoyado también bastante en la escuelita gitana, con material y con insumo pedagógico para los niños. Y a la familia, dos familias, la familia Millapura Coronelo y la familia Cortés Enríquez, dos familias que potencian a la fundación desde el anonimato, desde un perfil bajo, pero siempre han estado con nosotros también para solucionar dificultades, para apoyar alguna necesidad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, dos familias y una institución, gracias infinitas, sé que están aquí con nosotros también escuchándolo, y a seguir sumando mucho más familias y mucho más instituciones. David, ¿me estás escuchando? David, ¿por ahí me estás escuchando, David? Ya. Yo sí. Sí, ya. David, me gustaría que tú, con tu idioma nos digas, cierres este seminario y que nos digas gracias Patricia, cómo te comprometes tú también a como niño algún día ser defensores de la niñez, pero en tu idioma. Y después nos dices tú qué dijiste en tu idioma, o primero en chileno y después en romaní. Y así tú cierras este seminario hoy día. Okay. Ya, vamos. Dautu menfala, inviti Sardenma pegaba seminario, Dautu menfala a las aso chirden, me acana pandau, vaya sesión, Esabelmen y Exucarji. Ya. Dime qué nos dijiste. Dije gracias por la invitación, gracias por la ayuda, feliz aniversario, por supuesto, y que cerremos esta sesión con un feliz día.